Muy bien. Venga. Señor les bendiga. Hermanos, ¿qué tal? Damos gracias una vez más por poder estar en este lugar, por acercarnos a la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo que nos sostiene, lo que nos guía, lo que nos da luz en medio de un mundo tan confundido muchas veces, en medio de tantas cosas que a nosotros nos toca contemplar a veces y a veces vivir y experimentar en propia carne. Es la palabra del Señor la que nos ayuda. Muchas veces cuando nosotros, o cuando yo expongo la palabra del Señor, uno de los recursos que nosotros usamos es el de la ilustración. O sea, contar una historia, buscar, puede ser un relato bíblico, puede ser algo que nos sea familiar a todos, ¿sí? Y que a partir de eso que nosotros ya conocemos, pensemos en lo que la Escritura nos dice y entendamos un concepto nuevo, o no tan nuevo, pero que necesitamos recordar. Yo voy a usar una ilustración en esta mañana, pero quiero que piensen que la ilustración que yo he elegido está a años luz de distancia de lo que es la verdad que esa ilustración quiere mostrar. Yo voy a comparar para que nosotros entendamos un poquito y a partir de ahí pensemos en lo que vamos a aprender hoy. Pero el ejemplo que voy a usar, o cualquier otro ejemplo que a mí se me pudiera ocurrir, es un ejemplo que siempre queda insuficiente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Dios y estamos hablando de la palabra del Señor, y en esta mañana vamos a hablar de su Espíritu Santo. Miren, yo pensé en esto. Hay una serie animada en la que hay un personaje que es el bueno y que es un marinero común y corriente. Y hay otro marinero que es malo, muy malo. Y el marinero común y corriente está enamorado de una chica. Y bueno, las aventuras de ellos siempre balsan por ahí. El marinero ese malo, grandote, forzudo, siempre comete cosas terribles. Y este marinero común y corriente, flaquito, está ahí y siempre trata de impedir las maldades que el otro marinero quiere cometer. ¿Ubicaron la serie animada? No. Popeye se llama. Es una serie animada muy vieja. Y la verdad es que en esa historia, en todas las historias de Popeye, siempre hay alguien que lleva las de ganar. Bruto o Brutus, depende de la traducción, el marinero grandote, forzudo. Mientras que Popeye siempre lleva las de perder porque es un alfeñique, es una cosita peticita, chiquita. Pero en los momentos de mayor desesperación, él recurre a un método. ¿Cuál es? Come espinaca. Bueno, la espinaca le da a él una fuerza sobrenatural para vencer a Brutus. Yo siempre me preguntaba, si él sabía que la espinaca hacía eso, ¿por qué espera a último momento? Ya cuando lo ves venir a Brutus, te comes la espinaca y ya sabes, listo. Pero bueno, es parte de la historia, ¿sí? Popeye, sin la espinaca, no era nada. Popeye, sin la espinaca, no podía hacer nada. Los creyentes, sin el Señor, no somos nada. Los creyentes, sin el Espíritu Santo de Dios, no somos nada. Ni siquiera creyentes. No somos nada, ni siquiera creyentes. ¿Se entendió? Pensando en eso, vamos a leer el pasaje de hoy, que está en el libro de los Hechos, el capítulo 2, del versículo 1 al 3. ¿Encontró? Hechos 2, versículos 1 al 13. Nosotros hemos visto a lo largo de
Hicimos un raconto de cuando el Señor asciende a los cielos en el final del libro del Evangelio de Lucas. Este libro, el libro de Hechos, es una continuación de ese Evangelio, es como una segunda parte. Y en todo el primer capítulo vemos a la iglesia reunida y esperando una promesa, que era la promesa del Espíritu Santo precisamente. Cuando nuestro Señor asciende a los cielos, le deja a la iglesia una misión, pero les hace una advertencia. Les dice, miren, yo les pido a ustedes que hagan esto, pero no se larguen a hacerlo solos porque no van a poder. Necesitan que yo les envíe mi Espíritu Santo. Esto hemos venido leyendo. El primer capítulo está ahí con la expectativa de cuándo viene el Espíritu Santo, cuándo viene el Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que vamos a leer ahora. El Espíritu Santo siendo derramado sobre la primera iglesia. Antes de leerlo, he escuchado muchos sermones acerca de este pasaje, especialmente en una iglesia de corte pentecostal, porque la fiesta que está aquí es la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso. Y un poco el foco de todos los sermones que yo vi o que escuché estaba puesto en el hecho milagroso, en el hecho milagroso de que los discípulos van a salir hablando en idiomas que ni siquiera conocían, ¿sí? Y la búsqueda de imitar eso, la búsqueda de hablar en otras lenguas. Espero que al terminar de examinar este pasaje juntos veamos que el foco está puesto en otro lado y que es otra cosa, y que entendamos realmente lo que el Pentecostés significó para esos primeros cristianos y lo que significa para nosotros. Ahora sí, con esto en mente leamos la palabra del Señor. Dice, Hechos 2, versos 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Amén. Vamos a dividir este pasaje en dos partes. Si ustedes miran, el pasaje empieza con lo que sucede en ese lugar donde están reunidos los discípulos. Y tiene la segunda parte es qué pasa con los otros, con los que atraídos por el estruendo se acercan y ven, qué encuentran y cómo reaccionan a eso. ¿Se entiende?
Muy bien. Vamos por partes. En la primera sección del pasaje, ¿cuál es el tema de hoy, no? Si tuvieran que resumirlo, ¿cuál es el tema? Una palabra. El Espíritu Santo. Bueno, son dos. El texto habla del Espíritu Santo. Y si algo es la iglesia es el pueblo del Espíritu Santo. Nosotros decimos que somos el pueblo de Dios. Y entonces somos un pueblo que Dios el Padre escogió desde la fundación del mundo, que Jesús el Hijo eterno redimió en la cruz, y un pueblo que también es del Espíritu. Un pueblo en el que el Espíritu Santo mora dentro y que es dirigido, sostenido, fortalecido por el Espíritu Santo. Así que nosotros somos el Espíritu Santo, somos el pueblo del Espíritu Santo. Nosotros. ¿Se entiende? Y entonces necesitamos el Espíritu de Dios porque necesitamos que el Espíritu venga a nuestra vida, nos bautice y nos llene. Y eso es lo que pasa en la primera parte del pasaje. Vamos mirando despacito en cada uno de estos. Lo primero que yo veo es la frase con la que inicia. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Cuándo sucedió esto? El día de Pentecostés. ¿Qué era Pentecostés? Porque por ahí, si yo leo ahí, yo pienso hoy. Nosotros hoy, los cristianos, decimos, el día del Pentecostés es el día que vino el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué tanta expectativa? Si sabían que iba a venir el día de Pentecostés. Y ya estaba puesta la fecha. No sé si se entiende. ¿Cuándo es el próximo feriado? El 25 de mayo. ¿Estamos a la expectativa a ver cuándo es? No, ya sabemos, el 25. ¿Ellos sabían el día? No sabían. El Señor les dijo, ustedes esperen. Ahora, la fiesta de Pentecostés era una fiesta de origen judío. ¿Por qué esto sucede en Pentecostés? Porque el Señor decidió que fuera ese día, ¿no? Siempre el Señor soberano manda y dice, es ahí. Ahora, esa fiesta era una fiesta, Pentecostés viene del griego, significa 50 días. 50 días después de ¿qué? De la Pascua. Es una fiesta que se le celebraba 50 días después de la Pascua. ¿Qué se celebraba en Pentecostés? Se celebraba el inicio de la temporada de cosecha. ¿Quién provee los alimentos cuando sembramos? El Señor. Entonces el pueblo de Israel sabía y lo celebraba de esta forma. Es más, Pentecostés era una fiesta que el Señor había mandado que se celebre. ¿Sí? Cuando se empezaba la temporada de cosecha, se hacía una fiesta para darle gracias a Dios por sus muchas bendiciones. ¿Dónde se celebraba la fiesta? En Jerusalén. Entonces, ¿qué pasaba? Mucha gente de un montón de lugares venía a Jerusalén. ¿Cuándo murió Jesús? En la Pascua. ¿Había gente en Jerusalén? Sí. ¿Gente de dónde? De todo el mundo conocido. Jesús murió en una fecha en la que Jerusalén estaba llena, saturada de gente de otros lugares que habían venido a celebrar la fiesta. La iglesia recibe el Espíritu Santo e inicia su misión en una fecha en la que Jerusalén estaba saturada de gente de un montón de lugares. ¡Qué casualidad! ¿No es cierto? ¿O será que el Señor decidió que fuera así? La fiesta de Pentecostés significaba eso. Después caía medio junta con el aniversario de la fecha en la que el Señor entregó la ley a Moisés en el Sinaí. Entonces, ellos ahí estaban celebrando un poco las dos cosas. No es la fiesta que instituyó el Señor. Pentecostés era para la fiesta de las cosechas o la fiesta de las primicias. Pero después, con la tradición, fue ganando esta otra significación. Celebrar el día en que el Señor había dado la ley en el monte Sinaí. Entonces algunos interpretan que esa fecha, o sea, si Pentecostés era la celebración de la llegada de la ley, ahora Pentecostés es para nosotros los del nuevo pacto la celebración de que la ley se hace carne en nosotros, porque el Espíritu viene a morar en nosotros.
No todo el mundo está de acuerdo en esa interpretación. Sí tenemos que estar de acuerdo en esto. El Señor eligió la fecha y eligió una fecha en la que Israel, todo Jerusalén estaba lleno de gente de un montón de lados. Como ustedes saben, los judíos vivían desparramados por todo el mundo conocido, pero tenían que ir a ciertas fiestas. La fiesta de Pentecostés, si vos vivías a menos de 30 kilómetros de Jerusalén, tenías que ir sí o sí. 30 kilómetros para nosotros es nada hoy. En Jerusalén era mucho. Digamos, Israel es cortito, es un país muy cortito. Y las distancias entre los pueblos son cortitas. Por ahí a veces se tardaba días porque son caminos escarpados, porque se viajaba caminando, porque se viajaba en mula, ¿sí? Pero, por ejemplo, Belén, Efrata, donde nació el Señor, de Jerusalén, quedaba quizá de acá al acceso, una cosa así. O sea, distancias muy cortas, ¿sí? Entonces todos los jóvenes, los hombres de 30 años para arriba que vivían 30 kilómetros para abajo, tenían que sí o sí venir a esa fiesta. Y no solo venía gente de los alrededores, venía gente de todos lados. Me adelanto, pero fíjense, gente de dónde hay en la fiesta. Partos, o sea, gente de Partia. Medos, elamitas, toda la región al norte, todo lo que hoy es el norte de Jerusalén, el norte de Israel, todos esos países, está lejos eso, lejos, para esa época. En el Ponto, más para abajo, en Asia, más para el costado, en Frigia y Panfilia, toda la parte de Asia que está arriba de Jerusalén, de Israel, en Egipto, al sur, en las regiones de África, más para el oeste, más allá de Cirene, dice. ¿Me salté alguno? No. Y romanos, hasta de Roma había gente, cretenses, árabes, de todo el mundo conocido había venido gente a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y mientras tanto, ¿qué hacían los discípulos? Oraban, esperaban la promesa del Señor en oración. Esto siempre me llama la atención. Estaban todos unánimes juntos. Unánimes. Ya apareció esta palabra en el libro de los Hechos, aparece un montón de veces en la Biblia. Rastreen la palabra en el libro de los Hechos, van a ver que aparece como 14 veces. Esa palabra, unánimes. ¿Qué significaba o qué significa? Me puse a estudiarla la palabra. Homotimadón, pronunciado así. La palabra homo, ¿qué significa? Igual. Acá significa igual. En griego hombre se dice andros y en latín es hombre. Pero en griego homo significa igual. Por ejemplo, homosexual, que le gusta a alguien de su mismo sexo, ¿sí? Homogéneo. ¿Vieron las mujeres cuando hacen una receta que dice una masa homogénea? ¿Qué es una masa homogénea? Que cuando vos no distinguís sus elementos, ¿no es cierto? Eso es una mezcla homogénea, donde los elementos no pueden diferenciarse. Si yo pongo, voy a hacer gnocchi, ¿no? Y yo pongo puré de papa, y pongo un huevo, y pongo la harina, ¿no? Lo pongo todo en el mismo lado. Si yo lo pongo, ¿se distinguen los elementos? Sí, eso no es homogéneo. Hasta que comienzo a amasarlo y queda homogéneo. Entonces yo ya no sé dónde está la papa, dónde está no distingo nada, está todo bien mezcladito. Bueno, ¿qué estaba mezcladito? ¿Qué estaba unido? Homotimadón, el mismo sentir. Timadón significa pasión, deseo. Los discípulos estaban todos con el mismo deseo, anhelando todos lo mismo. ¿Qué? La venida del Espíritu Santo. Ellos perseveraban en la obediencia al Señor.
Cuando yo leo esto, me doy cuenta de algo. La unidad de la iglesia es la unidad en el Espíritu. ¿Cuántas veces la Biblia dice así? La unidad en el Espíritu. Porque el Espíritu nos hace a nosotros desear algo que naturalmente no desearíamos. ¿Qué nos hace desear? A Dios y su gloria, y conocerle y amarle. Por eso estaban unánimes los discípulos juntos ahí. Y entonces ellos agarraron y estaban ahí y empezaron a orar. Y se levantó Pedro y dijo, vamos a orar más fuerte, y todo rapidito y fuerte, así viene el Espíritu Santo. ¿No? ¿No funciona así? Y de repente, dice la palabra del Señor, cuando el Señor así lo dispuso, ellos estaban orando. Orar era su actividad natural. La iglesia se reunía, los discípulos estaban, yo me imagino esto, ¿no? Un lugar donde habitualmente se reunía. Esto que yo leo pasó después de lo que leímos la semana pasada, digamos. Pasaron unos días, ¿sí? Ellos se juntaban regularmente todos los días. Había un lugar al que iba, alguien estaba a la mañana, después se iba a trabajar, volvía otro, los discípulos estaban ahí, harían cosas, pero ¿y cuál era el clima que imperaba ahí? La oración, la expectativa en oración. Ellos oraban y oraban mucho. Y oraban al Señor esperando su promesa, esperando que Él mande aquello que le había prometido enviar, y están ahí. Y de repente, porque los sorprende el Espíritu Santo, no es algo que aprendo acá. El Espíritu Santo no puede ser manipulado, como yo intentaba sugerir en esa frase inicial, ¿no? El Espíritu Santo no viene porque nosotros oremos mucho. El Espíritu Santo no viene porque nosotros gritemos mucho. Nosotros no le podemos decir al Espíritu Santo lo que Él tiene que hacer. El Espíritu Santo obra como Él quiere. Es más, la palabra viento ahí nos hace acordar algo que el Señor le dijo a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere, cuando quiere. No lo mandamos nosotros. Imagínense si nosotros quisiéramos gobernar el viento. No podemos. No podemos. Entonces, de repente, estando ellos así, juntos, unánimes, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fíjense, 3 elementos que aparecen en esta frase que yo acabo de leerle, y que si ustedes ahora los rememoran, van a ver que aparecen muchas veces en el Antiguo Testamento. Primero, el estruendo. Hubo un gran estruendo, un gran sonido que llenó toda esa casa. La casa donde ellos estaban fue como que hubo un ruido muy muy fuerte, un estruendo. Un estruendo de tal magnitud que ellos lo escucharon y también lo escucha toda la gente que está alrededor. Y de tal magnitud también que llama la atención. ¿Sí? Cuando pasa algo que llama la atención, el otro día hubo un accidente a una esquina, a una cuadra de casa. Y al ratito estábamos todos los vecinos mirando, porque escuchamos la ambulancia. Imagínense esto. Un estruendo tan grande que los discípulos, todos los que estaban alrededor de donde los discípulos estaban, vinieron. Piensen, cuando habla el Señor y dice, su voz es como el estruendo de las muchas aguas. Muchas veces la presencia de Dios se relaciona con el estruendo. ¿Con qué otras cosas se suele relacionar? Con el viento. Miren, hay un pasaje que inmediatamente a mí se me vino a la mente cuando leía esto. Ezequiel 37, búsquelo por favor.
Ezequiel, está complicado eso, porque no lo leemos tan seguido. Ezequiel 37, este pasaje sí lo conoce. 37:1. El Valle de los Huesos Secos se llama el título. Los títulos, acuérdense ustedes, se los puso alguien después para que nos sirvan a nosotros los lectores de guía. 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo la mano de Jehová: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando leen esto, ¿ven la relación? Cuando dice ruido, viento, esto tiene que ver con que la palabra espíritu, tanto en griego como en hebreo, es la misma que usamos para soplo. Soplo, es la misma palabra que dice el libro de Génesis, cuando dice que Dios sopló aliento de vida en ellos. Es el espíritu, ¿sí? Ruach en hebreo, neuma en griego. Es lo mismo. Y entonces descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les dio vida. Un tipo de vida espiritual que ellos habían experimentado en parte. La pregunta tiene que ver con esto: ¿cuándo empezó la iglesia? ¿Cuándo inició la iglesia? ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Cuál es el momento en que nosotros decimos: acá empieza la iglesia? Bueno, hay distintas opiniones. Algunos piensan que empezó ya cuando el Señor llamó a los 12. Otros piensan que la iglesia empezó cuando el Señor, antes de irse, les dio el mandato en la Gran Comisión. Pero también está esta parte. Tiene que ver un poco con todo tiene que haber sucedido. Pero la iglesia nace acá en este momento. La iglesia con la misión que la iglesia tiene que cumplir. Miren, antes de este día, ¿el Espíritu Santo había venido sobre otros hombres? Sí, claro. Por ejemplo, David, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, Sansón, los profetas, todos los profetas, sobre el mismo Juan el Bautista mientras estaba en el vientre de su madre. Pero había venido sobre hombres individuales. Y ahora viene sobre ¿quiénes? ¿Quiénes estaban ahí? Todos, unánimes, juntos. ¿Sobre quién se asentaron las lenguas? Sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo viene ahora a morar en un pueblo, no en individuos.
sino a morar en un pueblo. ¿Israel era el pueblo de Dios? Sí. ¿Dios habitaba en medio de ellos? Sí, con el templo. Ahora, el pueblo de Dios es la iglesia de Dios. Y la presencia de Dios mora no en un lugar. Cuando nosotros nos vamos de acá, este lugar es un lugar común y corriente. No es tan especial como otro. Y si el día que el Señor lo conceda, nos vamos a un salón más grande, y acá ponen un cotillón, no pasa nada. Es un lugar. ¿Dónde mora el Señor? En nosotros. Eso es lo que pasó en Pentecostés. En Pentecostés el Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo bautizó a los discípulos y el Espíritu Santo los llenó. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a nosotros? En el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesús. El Espíritu Santo no viene a morar en el creyente porque el creyente le paga a un profeta para que se lo dé, porque está 3 días seguidos orando, porque ayuna 40 días. No. Nadie puede manipular al Espíritu Santo. ¿Cuándo el Espíritu Santo viene a nosotros? Cuando nos da vida. El Espíritu Santo produce en nosotros el arrepentimiento, nos da conciencia de nuestro pecado. Nosotros entendemos nuestra condición de que estamos separados de Dios, de que somos pecadores. Y también nos da la convicción de que hay perdón en Jesús. Entonces dejamos de mirarnos a nosotros mismos para mirar al Señor, y eso es el nuevo nacimiento. Y somos convertidos en nuevas criaturas. Desde ese momento el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros. Y eso empezó este día, en el día de Pentecostés. No pasa de creyente a creyente. No es que los discípulos después se los repartieron. No. Porque sería manipular algo. Para los testigos de Jehová, el Espíritu Santo es una fuerza. No es una persona. Es una fuerza. Digo, los testigos de Jehová, muchos otros entienden así. Que el Espíritu Santo, están ignorando lo que la Escritura dice. La Escritura habla del Espíritu como la tercera persona de la Trinidad. Cuando Ananías y su esposa vienen delante de Pedro, habían vendido una casa a ellos y dijeron, es mucha plata, vamos a dar la mitad nomás. Y vinieron y le dijeron a Pedro, Pedro, vendimos nuestra casa y nos dieron tanto. Mintieron ellos. No tenían necesidad de mentir. Llevaban lo que querían. No, mintieron ellos. Y le mintieron a Pedro, delante de Pedro mintieron. ¿Qué dice Pedro? Ustedes le han mentido al Espíritu Santo. Uno no le miente a algo, le miente a alguien. ¿Sí? Es un pasaje. Hay muchos otros pasajes donde la palabra de Dios nos habla del Espíritu como la tercera persona de la Trinidad. Dice la teología sistemática de Wayne Grudem: la tarea del Espíritu Santo es la de manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en el mundo, pero especialmente en la iglesia. Por eso nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ni siquiera somos creyentes. Dios, el Dios en el que nosotros creemos, el Dios del cual la Biblia habla, no es un Dios que está sentado lejanamente en su trono. Es un Dios que habita en medio de su pueblo. Es un Dios que habita en su pueblo, en cada uno de aquellos que ha creído. Pregunta necesaria: ¿hemos creído? ¿El Espíritu Santo está dentro de nosotros? Si no hemos creído, es tiempo de creer y de recibir el Espíritu Santo de Dios.
Porque si no está el Espíritu Santo morando en nosotros, no somos hijos de Dios. No nos convertimos en creyentes. Miren, la iglesia es el pueblo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el conjunto de todas aquellas personas dentro de las cuales el Espíritu Santo mora. Si no hemos creído en Cristo, si el Espíritu Santo no está en nosotros, no somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, no importa cuánto leamos la Biblia, no importa cuánto oremos, no importa dónde vayamos, no somos. Y en el Señor lo importante no es hacer, lo importante es ser. Y nuestro ser es transformado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos que la tarea del Espíritu Santo es manifestar la presencia activa de Dios en nosotros, lo que nosotros entendemos es que Dios se muestra a través de nuestras vidas y que Dios habita en nosotros. Miren, leamos de vuelta el párrafo este. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, cuando el Espíritu de Dios viene sobre la iglesia recibe la capacidad de cumplir con la misión que tiene. Sin el Espíritu de Dios, la iglesia no puede funcionar. Otra vez, porque ni siquiera es iglesia. Pero nosotros debemos ser intencionales en depender del Espíritu Santo de Dios, en ser guiados por el Espíritu de Dios, a través de la oración, a través de la palabra. Los discípulos eran iglesia porque dependían del Señor. Dependían del Señor. Entonces, en esta primera parte nosotros vemos al Señor derramando sobre ellos el Espíritu Santo. Joel capítulo 2 había prometido esto, era una promesa del Señor. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El hecho de que ellos puedan hablar en otros idiomas es también una señal de que es el Espíritu del Señor el que está sobre ellos. Me voy a adelantar un poquito, pero cuando toda esa gente vio que el Espíritu Santo descendía sobre los discípulos y les daba la potestad de hablar las maravillas de Dios y de hablar en otras lenguas, el que entendía la Escritura, entendía que ese grupo de personas era un grupo de personas que pertenecían a Dios y que eran el pueblo de Dios. El Espíritu Santo, obrando a través de sus hijos, de los hijos de Dios, es la marca y la señal de que somos el pueblo de Dios. Para nosotros como iglesia, si es el Espíritu Santo el que está obrando a través de la vida de la iglesia, eso es una evidencia de que somos realmente hijos de Dios. Si el Espíritu Santo no está obrando en medio nuestro, tendríamos que evaluarnos a nosotros mismos y examinar nuestra fe y examinar sobre todo si estamos caminando en el Señor. Hay vida produciéndose, hay santidad produciéndose. Esa es la obra del Espíritu. Así que el derramamiento del Espíritu Santo
sobre el pueblo de Dios es un cumplimiento de la promesa de Dios, es el nacimiento de la iglesia como pueblo de Dios, es recibir la capacidad de cumplir con la misión que se nos ha encomendado y hacerlo con autoridad. Vamos a la segunda parte del pasaje. Dice, moraban entonces en Jerusalén, y ahí la palabra moraban significa que estaban parando, no que vivían ahí. Judíos, todos los que están ahí son judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, dice Lucas. Eso es algo que se conoce como hipérbole en la Biblia, una exageración. No había ningún azteca, por ejemplo, ahí. Me parece que ni siquiera existía. Pero sí, de todo el mundo conocido había gente ahí. Los nombramos ya las distintas regiones y que quiero que entiendan, después miran un mapa si quieren, pero fíjense, busquen Frigia, Panfilia, dónde vivía cada pueblo y van a ver que está todo lo que está, es el mar Mediterráneo y todo lo que está al norte, rodeando todo lo que está al este, todo lo que está al sur del mar Mediterráneo. Incluso había gente de muy lejos, de muy lejos. Los judíos comerciaban con la parte norte, no tanto con la parte sur, pero ponele que llegaban hasta Egipto, no tanto allá. Y sin embargo, en Egipto había una comunidad judía muy grande. Bien, hasta de los lugares más alejados habían venido. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. La multitud de gente que escuchó este estruendo se juntó. Y quiero que presten atención a esto. ¿Cómo estaba la multitud? Dice, y estaban confusos. Y más adelante va a decir, y estaban atónitos y maravillados. Y más adelante van a decir, y estaban todos atónitos y perplejos. ¿Qué efecto produce en quienes están presenciando esto? Asombro. Se quedan sin palabras. Se quedan sin palabras. La obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios deja sin palabras a la gente. Que una persona hundida en su pecado sea traída a la vida, eso produce asombro. Que los muertos tengan vida espiritual, eso produce asombro. Que alguien como Pedro, que ni siquiera sabía hablar demasiado bien, ahora proclame la palabra del Señor, produce asombro. Dice que lo que ellos decían, si todos los escuchaban hablar de las maravillas de Dios. Como dijimos, no es casualidad que suceda esto, ¿no es cierto? De que haya tanta gente. Es la palabra del Señor y es la voluntad del Señor. ¿Qué se preguntaban ellos? Miren, dice, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los galileos eran lo más despreciado, digamos. En nuestro país nosotros tenemos gente que vive en zonas más privilegiadas, gente que vive en zonas más humildes. Bueno, Galilea era la zona más humilde de Israel. No había tanta gente, ningún famoso había salido de ahí, ningún hombre muy conocido, ningún gran maestro, nadie. Por eso despreciaban a Jesús y por eso despreciaban a sus discípulos. Miren, si no, estos no son galileos, ¿de dónde ahora hablan griego? ¿De dónde ahora hablan árabe? ¿Cómo es que nosotros los escuchamos hablar a cada uno en la lengua en la que nosotros hemos nacido? Y ahí nombra todos los pueblos que estaban ahí reunidos. Pregunta, ¿cómo fue el fenómeno ese? ¿Qué pasó ahí? No es simbólico lo que se describe. Había gente que hablaba griego. Y mientras estaban los discípulos ahí, cuando vieron que todo el mundo se había reunido ahí, había uno de los discípulos, al menos uno, que empezó a hablar las maravillas de Dios en griego. Y había árabes y hubo alguien que empezó a hablar en árabe. Y había gente de Roma y empezó a hablar en latino. Y así en cada idioma de la gente que estaba ahí, todos pudieron escuchar el mensaje de las maravillas de Dios en su propio idioma. Y esto es literal.
Eso sucedió así. ¿A qué pasaje de la Escritura les hace acordar eso? Piensen un poquito. Muy bien, Felipe. A la Torre de Babel. En la Torre de Babel, los hombres quisieron alcanzar a Dios y ser iguales a Dios. Y Dios confundió las lenguas de los hombres. Los hombres quisieron unirse para ser poderosos, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué hizo el Señor? Disolvió sus planes y creó confusión. Pero hoy aquí en ese lugar nosotros vemos a Dios haciendo lo contrario. Gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, bajo la tierra, escuchando con claridad el mensaje de Dios. Warren Wiersbe dice, comparando o relacionando estos dos eventos, el castigo divino en Babel esparció a la gente, pero la bendición de Dios en Pentecostés unió a los creyentes en el Espíritu. En Babel la gente no se pudo comprender los unos a los otros, pero en Pentecostés la gente oyó las alabanzas a Dios y entendió lo que se decía. La Torre de Babel fue una maquinación diseñada para alabar al hombre y hacerse un nombre para sí mismos, pero Pentecostés trajo alabanza a Dios. La construcción de Babel fue un acto de rebelión, pero Pentecostés fue un ministerio de humilde sumisión a Dios. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste!, dice Will. Y es cierto. Lo que sucede aquí, hoy, es el Espíritu Santo viniendo sobre los discípulos y dándoles la capacidad de proclamar un mensaje que está destinado a alcanzar a todos los pueblos, a todas las naciones y a todos los hombres. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para ser el pueblo de Dios, para tener vida y sobre todo para cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Pregunta o aclaración. ¿Este don que ellos recibieron es un don actual? ¿Dios sigue dando a las personas la capacidad de hablar en otros idiomas de forma milagrosa? ¿No? Porque no es que un discípulo dijo, como voy a estar en Pentecostés, me invitaron a Pentecostés y va a haber griego, me voy a hacer un cursito de griego. No. Alguien que no hablaba un idioma salió hablando un idioma que no hablaba. ¿Sí? Se llama, en teología, hay dos posturas. Algunos piensan que sí, que existe todavía esto. Otros piensan que no. Gente muy seria piensa que sí. Sí. Se llama continuacionismo o cesacionismo. En la Biblia no hay ningún pasaje que diga de forma clara y definitiva los dones siguen o los dones terminaron. Sí, nosotros tenemos que entender que hubo una era especial. Lo que experimentaron los discípulos fue un símbolo, algo verdadero, vivido, real, pero simbolizaba algo. Simbolizaba el nacimiento de un pueblo, el pueblo de Dios, que ya no se caracterizaba por cuestiones físicas o raciales, sino por el hecho de creer en Cristo y haber recibido el Espíritu Santo. Y cuando ellos reciben el Espíritu Santo, cualquier judío conocedor del Antiguo Testamento se daba cuenta. Estos tienen el Espíritu Santo, estos son de Dios, estos tienen la autoridad de Dios. Este evento fue un evento único en la historia.
Y fíjense, la pregunta muchas veces para mí es si quienes piensan que los dones de este tipo aún continúan, si los han visto alguna vez en esta era de forma genuina y bíblica. Yo he escuchado a mucha gente hablar en lenguas. ¿Qué decían? No lo sé, ni ellos lo sabían. Y la Biblia es clara. En la iglesia en Corinto hubo un fenómeno distinto, hablaban en otros idiomas, y como si yo acá, piensen, ¿no? El Espíritu Santo me da el don a mí de que yo hable en turco, y empiezo a hablar en turco. ¿Para qué sirve? Para nada, porque ustedes no entienden nada. Por eso Pablo le dice a los corintios, si alguno habla en otra lengua extraña, si hay quien pueda traducir, que traduzca, pero si no hay quien pueda traducir, que hable en su casa. La mayoría de los fenómenos que yo he visto o he contemplado no son genuinos, no se sujetan a los patrones bíblicos. Por tanto, mi postura es que los dones han cesado y que los dones milagrosos eran propios de la era apostólica. Así como hubo apóstoles acá, y el requisito lo leímos en la semana pasada, que el requisito para ser apóstol era haber sido un testigo ocular y presencial de la resurrección de Cristo, y ya no hay más de esos, y entonces no hay más apóstoles. Esos dones milagrosos para mí han cesado. Esa es una postura. Han terminado, digo, no existe más el don de lengua, no existe más el don de profecía. Pero no debería ser una cuestión que nos divida. Ahora, si un profeta viene y no es un profeta como los que dice la palabra de Dios, porque los profetas que hay, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? Dame plata y vas a ver cómo te va bien. Entonces no son profetas de Dios. Yo entiendo, con respecto especialmente al don de profecía o al don, a un montón de dones, que ya no son necesarios, que fueron necesarios en esa época. Los apóstoles recibieron una autoridad especial de Dios, y esa autoridad especial se vio reflejada en los dones que ellos tenían, que eran dones que les daban una autoridad especial. Cuando Pedro iba al templo, un día se paró y sanó a un enfermo. Eso ya no sucede más. ¿Oramos nosotros por sanidad? Oramos por sanidad. ¿Puedo yo decir, yo te sano? No. Eso no existe más. Y, yendo especialmente al tema de la profecía, porque es un tema importante, hoy no hay profetas, porque no son necesarios, porque nosotros ya tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Si fueran necesarios los profetas, o sea, si fuera necesario que alguien viniera y hablara de parte de Dios, si dice lo mismo que dice la Biblia, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué es necesario? No es necesario, porque está diciendo lo mismo que dice la Biblia. Y si dice algo más, le agrega algo más a la Biblia, no se puede, porque la palabra de Dios dice que nadie quite, que nadie ponga más nada a esta palabra. Y entonces no existen más esas cosas. No sé si se entiende. Es un tema que está acá como secundario, pero es importante. Esto que pasó acá fue un evento único, de manera genuina en la vida de la iglesia. 2x3 surge algún movimiento que quiere imitar esto. No. Por dos razones. Porque la Biblia dice que no es así, y porque realmente la evidencia de eso no es una evidencia que sea bíblica. No hay evidencia de que después funcione como algo bíblico. Termino.
las reacciones ante lo que ellos vieron. ¿Cuáles fueron? Muchos se sorprendieron y dijeron, ¿qué quiere decir esto? A los que se preguntaron eso, la respuesta viene en los pasajes siguientes. Pedro va a contestar a esa pregunta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso que ellos están viendo? Pero otros que decían, están llenos de mosto. El mosto es un tipo de vino. Estos están borrachos. Se burlaban y no reconocían la obra del Señor. Algunas ideas para que entendamos el texto entonces. Primero, el Espíritu Santo identifica al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está formado por aquellos que reciben el Espíritu Santo y son bautizados por el Espíritu Santo. Después, el Espíritu capacita. La razón por la cual nosotros recibimos el Espíritu de Dios es para recibir la capacidad de hacer algo que no podemos. No podemos creer en Dios por nosotros mismos, no podemos arrepentirnos por nosotros mismos, no podemos santificarnos por nosotros mismos, no podemos darnos vida a nosotros mismos en nuestras propias fuerzas, como tampoco nosotros podemos proclamar la verdad de Dios sin el Espíritu Santo. La tarea que la iglesia ha recibido es una tarea que sí o sí demanda la presencia del Espíritu Santo. Sí o sí. El Espíritu Santo alcanza con el Evangelio a todas las naciones a través de la iglesia. Somos llamados a proclamar el Evangelio a todos, a nadie. Nosotros no elegimos un grupo de personas, nosotros no elegimos a quién Dios va a salvar o no. Nosotros proclamamos el Evangelio a todos. El Espíritu de Dios manifiesta la presencia de Dios y la hace evidente. El Espíritu obrando en la iglesia es lo que hace que podamos cumplir con la misión. El Espíritu nos da vida, nos capacita, nos hace hablar las palabras del Señor, nos purifica y nos trae unidad. La conclusión obvia de todo esto, ¿cuál es? Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos nosotros depender del Espíritu Santo. Lo necesitamos primeramente para estar vivos. Si usted fíjese en la Biblia, cada vez que el Espíritu Santo obraba, lo primero que hace el Espíritu es dar vida. Vida. Sin el Espíritu Santo no estamos vivos. Si hemos creído en el Señor, hemos recibido el Espíritu, hemos nacido de nuevo. Si no hemos creído aún, necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos también confiar en la capacidad que Él nos otorga. Nuestra capacidad de servir a Dios no depende de nuestros talentos personales. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Yo de qué trabajo? Enseñando. A veces soy más claro, a veces menos claro. Pero mi capacidad personal de enseñar no produce vida en nadie. ¿De quién tengo yo que depender? Del Espíritu Santo. Y esto es válido para aquel que cree tener capacidad de hacer algo. No te la creas, porque sin el Espíritu no haces nada. Como también aquel que quiere justificarse y decir, yo no hago porque yo no puedo. Si el Señor nos mandó a hacer algo, el Señor nos capacita. A veces nosotros nos encontramos con personas que nos hacen preguntas difíciles o que quieren saber cosas difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos, tenemos que ir a la palabra, tenemos que aprender, buscar, pensar. ¿Cómo le contesto a alguien que me plantea esto? Sí tenemos que aprender, pero también tenemos que confiar en que el Señor nos da la capacidad de compartir con alguien el Evangelio. Y que esa persona, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que no seamos tan elocuentes, a pesar de nuestras insuficiencias, el Señor tiene la capacidad de dar vida. Y nosotros entonces tenemos que compartir la palabra de Dios con ellos, con cualquier persona, porque Él nos ha dado la capacidad de servirle. Otra cuestión que tenemos que recordar, que somos el pueblo de Dios, somos de Él. La iglesia es del Señor, no es de los hombres, de ningún hombre.
siempre es del Señor. Nosotros estamos unidos cuando recordamos eso, cuando recordamos que somos del Señor y buscamos glorificar al Señor. No temer, el Señor está con nosotros. Y por última aplicación. No debería sorprendernos que alguna gente nos rechace. Si hicieron leña del árbol verde, dijo el Señor, ¿cómo no lo harán del árbol caído? Si rechazaron al Señor, no debería sorprendernos a nosotros que nos rechacen. ¿Es esto excusa para no continuar anunciando al Señor? No, no debería. Si yo te predico el Evangelio a vos una vez, 2 veces, y vos me rechazás, ya está. Pero no dejo de anunciar el Señor. El Señor me va a mandar a otra persona para que yo le siga anunciando. Esa es nuestra misión. La misión que la Iglesia recibió es anunciar las maravillas de Dios. Y las herramientas que la Iglesia necesita para hacerlo nos han sido dadas por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos, hermanos.